Bienvenidos. El día de hoy queremos tratar esos temas que son muy importantes, pero que desafortunadamente no se debaten con la profundidad que se requiere. Me refiero a la movilidad urbana, la movilidad en una ciudad. Y para eso hemos invitado a 3 personas que desde sus aspectos muy particulares nos van a poder ayudar a entender con mayor dimensión lo que significa. Quiero dar la bienvenida al arquitecto Alejandro Puebla, maestro de la Universidad de Sonora. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. También quiero dar la bienvenida a Alfonso López Villa, presidente de Vigilantes del Transporte. Gracias, Alfonso, por acompañarnos. Y también está con nosotros Sebastián Gagiola, ciclista urbano y director de Cultura Bike. Gracias. Muy bien. Alejandro, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el tema de la movilidad en nuestras ciudades? ¿Cómo lo ves? Bueno, las ciudades que tenemos aquí en México, las principales ciudades en México, son ciudades que han seguido un modelo de crecimiento urbano muy americanizado en base al carro y se ha focalizado en función del vehículo. En las comunidades europeas, al contrario, se ha focalizado hacia el habitante, hacia la persona, hacia el movimiento, y eso hace que los modelos sean completamente diferentes. Entonces, cada vez nosotros, en nuestras comunidades, somos menos eficientes y las comunidades que son más densas son más eficientes. O sea, nosotros estamos siguiendo un modelo equivocado en el término de movilidad. O sea, en general. Alfonso, tú desde la perspectiva que defiende los intereses de la gente que usa el transporte público, ¿cómo ves la movilidad? Bueno, mira, existe una pirámide de movilidad. En esta pirámide el que está arriba es el peatón, luego sigue el ciclista, que se pueden considerar ambas movilidades limpias, caminar y andar en bicicleta. Después sigue lo que es la motocicleta, después tenemos al transporte público, transporte de carga y a lo último el automóvil. Y todo parece que está diseñado para ser completamente al revés. La pirámide. Exacto. Entonces, si no se toma el peatón como la prioridad de movilidad, pues esto definitivamente no va a funcionar y es lo que está pasando, ¿no? Porque en nuestras comunidades somos más calles que edificaciones inclusive, ¿no? Sí, se está diseñando en base a la necesidad del automóvil, no a la necesidad del peatón, ¿no? Entonces, y hacia allá se debe de ir en las políticas que se diseñen, ¿no? Sebastián, ustedes traen un movimiento ya que ha marcado la identidad de Hermosillo, todo este movimiento de los ciclistas. ¿Cómo ven ustedes la movilidad? Pues, ¿Cómo la sufren? Sí, exactamente. Entonces, ya hablando concretamente, porque tenemos ya 3 años, 4 años aquí en la ciudad recorriendo las calles y avenidas, pues efectivamente hay muchos obstáculos que se vendrían siendo los baches, las alcantarillas, las parrillas, la falta de señalización. Y bueno, por otro lado, pues la falta de cultura vial del automovilista, como también de todos los usuarios de las calles. Entonces, eso impide realmente transitar, moverse seguro y moverse con tranquilidad en nuestra ciudad, ¿no? Y por supuesto que hemos visto también que va aumentando el número de automóviles, el número de conductores en la ciudad, y lo que representa, ¿no? El caos que representa todo ello, ¿no? Y las calles y avenidas siguen igual, sin señalización, sin alguien que vaya ahí como referee cuidando pues el orden, y eso pues es lamentable, ¿no? Parece ser, Alfonso, que se está convirtiendo las calles como una especie de selva, ¿no? Donde el más fuerte es el que prevalece, ¿no? Sí. En detrimento del más débil, ¿no? Porque, así es. Son realmente lugares caóticos. Sí. Y desafortunadamente el automóvil ahorita es el más fuerte. Entonces... Pero inclusive ni para el automovilista hemos diseñado bien las calles, ¿no? O sea, estamos como que colapsando, ¿no? No tenemos claro cuál es el enfoque y debería ser la infraestructura necesaria, ¿no? Sí, definitivamente, por ahí es. ¿No? Y luego, Alejandro, pues le estamos acercando otros temas también peligrosos, que es el de la contaminación, ¿no? En el caso de Hermosillo tenemos un grave problema de contaminación por polvo, porque muchas calles no las tenemos pavimentadas. No, sobre todo la parte norte de la ciudad, donde muchas veces hay una inmersión térmica y de que requerimos de repente tener un sembrado de cerca de 40,000 árboles, sobre todo al poniente, donde vienen y corren los vientos, y bueno,
Adicionalmente, con la contaminación motorizada, hace que de repente tengamos un problema, como te digo, sobre todo en el norte de la ciudad, donde tiene ese problema de encajonamiento, ¿no? ¿Sería exagerado pensar, Alejandro, que nos estamos acercando a una especie como de colapso, donde dentro de poco habrá crecientes impactos negativos? Pues mira, no sé qué tan cerca estamos de eso, sin embargo, creo que todavía estamos a tiempo de poderlo remediar. Se tienen algunos proyectos gubernamentales, como es el caso del Parque Metropolitano, donde se piensan sembrar 20 y tantos mil árboles, que precisamente ayudarían muchísimo. Y barreras en la parte norte, desgraciadamente, como tú lo comentabas, en la parte norte no tenemos el suficiente equipamiento, sobre todo las áreas verdes, que nos permitan esta renovación y este manejo y cambios que se tienen que hacer con respecto al dióxido de carbono, en este caso motorizado, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es aumentar el número de área verde por habitante, que ahorita está por los suelos en Hermosillo, y que necesitamos, según las normas internacionales, arriba de 9 metros cuadrados por habitante. Nosotros apenas superamos el 1.5 metros cuadrados. 1.5 contra 9. Contra 9. Estamos a una distancia. Y lo adecuado a nivel internacional es 12. 12. Así que sí estamos muy rezagados en ese tema, y por supuesto que pues ese es un peligro, ¿no? Es un peligro. Ahora, desde el punto de vista de las instancias de gobierno, tenemos también planes a veces limitados y estructuras para llevarlos a cabo todavía más limitadas, ¿no? Bueno, sí, mira, pues también lo hemos platicado, sí tenemos muchos planes y programas. El problema es la implementación, ¿no? La instrumentación. Aquí, por ejemplo, el caso de Hermosillo, regresando un poco al transporte, tenemos, entiendo yo, 19 rutas, ¿no? Todas pasan por el centro de la ciudad, ¿no? Y los tiempos de traslado en un buen porcentaje son arriba de media hora de la gente. Los costos de lo que le representan a una persona pueden representar más del 20% de su ingreso familiar. Es una cifra muy importante. Muy importante. Bueno, ahorita porque tenemos buen subsidio, supuestamente buen subsidio al transporte, al boleto. Sin embargo, hay otras ciudades como Tijuana, donde es todavía más. Y estamos ruteados, estamos haciendo las cosas de tipo ruteada, que es otro grave problema y que marca un índice de ineficiencia en términos de competitividad de ciudad. Exacto. Ese es, particularmente en el tema del transporte público, Alfonso, es donde creo que es más evidente este caos que tenemos, ¿no? Sí, ahondando un poquito en los datos que está dando, alrededor de 1 hora 35 minutos está gastando el usuario desde que sale de su casa hasta que llega a su destino. 1 hora 35. 1 hora 35 minutos. En un viaje. En un viaje. Sí. Wow. Eso incluye tiempo de espera, tiempo de traslado y si camina 3, 4 cuadras hacia su destino final, ¿no? Entonces, más o menos 1 hora 32, 1 hora 35 minutos está perdiendo nada más en un solo viaje. Ahora, muchas veces o agarra raite o se regresa en el mismo camión. Otra hora 35 minutos. De tal manera que la calidad de vida de esas personas se está viendo seriamente afectada por los problemas que hay, ¿no? Y también el impacto a la competitividad, a la productividad, pues estamos hablando casi de 3 horas. Así ¿no? es. Que pueden utilizarse en el trabajo y que podría utilizarse para el esparcimiento o para capacitarse. Sí, es el punto que siempre hemos discutido nosotros con las autoridades. Los puede usar para lo que sea, pero no estar esperando o estar encima del camión, ¿no? Entonces, sí es un indicador en el cual se debe de trabajar, en disminuir ese tiempo de traslado desde que sale de su casa hasta el destino final. ¿Por qué esta situación, Alfonso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está diseñado correctamente para que tenga este resultado? Está diseñado por la mala logística que hay ahorita en el servicio. Entonces, es muy común en las calles ver 2 camiones juntos de la misma línea pegados o hasta 3 camiones, de tal manera que la siguiente frecuencia pues se va a abrir. Claro. Si estás esperando en promedio 15, 18 minutos, que son los promedios que manejamos nosotros, eso se puede duplicar y a veces hasta triplicar. De tal manera, vemos mucha gente quejándose que a veces esperó 1 hora simple y sencillamente porque fueron 3 camiones juntos, ¿no? Entonces, eso es muy común. Claro. Y en base a este indicador se tiene que trabajar.
O sea, está mal diseñado las rutas, está mal diseñado la cantidad de camiones, están mal diseñados, digamos, en sí el sistema en general. Las rutas están bien. Hay que hacer algunos ajustes, es lo que hemos notado, porque si se cambian las rutas, se va a hacer un problema como el que se hizo en el 2007, donde se cerraron calles, porque al cambiarle una ruta a una persona, les cambias absolutamente sus hábitos de trabajo, sus hábitos de esparcimiento. La gente ya se acostumbró. Así pues es. Ya y de hecho buscan trabajo donde les sea más cómodo llegar en el transporte urbano. Entonces, inclusive a veces hemos detectado que a una persona que toma 2 camiones puede ser más apta para un trabajo, pero el patrón contrata a la que va a agarrar un camión aunque sea menos eficiente, porque si contrata a la que agarra 2 camiones, va a tener la seguridad de que siempre va a llegar tarde, ¿no? Entonces sí hay un problema ahí de competitividad, pierden los bonos y ahí se genera. ¿Hay algún otro estudio problema. que haya calculado lo que nos cuesta, digamos, como ciudad, ese tipo de errores o esas deficiencias? Nosotros lo tenemos en base a horas perdidas. Nosotros hemos calculado que diariamente en Hermosillo, en puro tiempo de espera, no en traslado, arriba de 30,000 horas. 30,000 horas. Diarias, ¿no? Mundo, Entonces, ¿no? en puro tiempo de espera del camión. No incluye el traslado, ¿no? Muy bien. Estamos hablando sobre la movilidad urbana. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre movilidad urbana. Y Sebastián, quisiera aprovecharte porque el gran ausente en todos estos diseños, en estas áreas, o más bien una propuesta de solución muy fuerte sería volverle a dar peso al peatón, al ciclista, a la parte sana, ¿no? Porque no solamente contribuye como una alternativa barata de transporte, sino además fortalece temas como salud y otros temas relacionados, ¿no? Sí, así es. Lo que escuchaba ahorita de aquí de los compañeros que estamos aquí en el estudio es que es la problemática, ¿no? Que existe y todo eso es desde el punto de vista personal, y lo que he leído y alcanzado a entender sobre esto de concepto de la movilidad es eso, que está centrado, como decía el arquitecto, en el automóvil, el diseño de las calles y avenidas, de las ciudades en sí, y no en el ser humano. Y aquí lo comentaba el compañero en la última parte del corte anterior, que los patrones están contratando a las personas que tardan menos tiempo o usan menos camiones para llegar a su trabajo, porque así no afectan la productividad. Esa es la intención de la movilidad. La movilidad es eso, o sea, es centrarle en el ser humano, acercarle darle todas las posibilidades para que tenga su trabajo, tenga su centro de diversión, el transporte necesario para que pueda disfrutar realmente la ciudad, y así con eso pues bajar los índices de depresión tan altos y problemáticas psicológicas y mentales que tienen, y está estudiado eso, los empleados y los trabajadores, y aparte pues descongestionar un poco las ciudades. Entonces, ahorita que estaba platicando aquí esa experiencia, el compañero, yo hago personalmente desde el Quiroga y Camino del Seri al centro 20 minutos o menos en la bicicleta. Así es. Entonces, esperar una hora de transporte público, a mí ya realmente ya me cambió a mí el chip. Yo ya no lo concibo. Y muchos de nosotros que andamos en bicicleta ya pensamos así, diferente. O sea, o sea, nos aterroriza esperar tanto tiempo, ¿no? Ahora, también se han, digamos, convertido en un mito negativo el uso de la bicicleta, que no es posible en ciudades, pero en muchas ciudades se utiliza de una forma intensiva, es el principal vehículo de transporte y no pasa nada, ¿no? No tendría por qué haber una razón por el cual en Hermosillo no se aplicara, por ejemplo. Así es, aquí en la ciudad hay lo más cercano a una ciclovía, porque no hay ciclovías en la ciudad, es el ciclocarril, que ahorita en este momento la línea amarilla está borrada en la mayoría de los 90 kilómetros de ciclovías que existen según el INPLAN municipal, y de ciclovías y de ciclocarriles, y pues no se ven, ¿no? Entonces la justificación de la autoridad, en este caso de tránsito, dice, es que no hay ciclovías, yo no puedo multar
no hay la línea amarilla, ni hay una división que diga dónde está el ciclocarril o la ciclovía. Yo no puedo multar a esa persona que está en esa área destinada. Así es, ¿por qué? Porque pues no existe, ¿no? Pero sí existe en la ley, se supone, ¿no? Pero ¿dónde está eso, no? Entonces, la única ley más cercana es la ley de tránsito municipal para el estado, de tránsito para el estado de Sonora, donde dice que no debe de haber ningún obstáculo en las calles y avenidas, ¿no? Entonces, parrillas, alcantarillas, baches, tierra, arena y todo eso para nosotros son obstáculos y genera accidentes, claro. Impacta negativamente. Alejandro, ¿cómo se le puede dar una especie de golpe de timón a esto? ¿Qué han hecho otras ciudades cuando han querido enfrentar el tema? ¿Cómo se mueve esto? Mira, las ciudades mexicanas, las pocas ciudades mexicanas que han roto esos paradigmas, han tenido experiencias muy positivas. León, empezando con León, por ejemplo. México lo hizo con el Metrobús y ahora con este sistema de bicicletas. Que no fue menor, o sea, cambiaron un montón de o sea, aquí tienes que enfrentar a una serie de condiciones actuales y las tienes que modificar. Si no lo hacemos de frente, o más bien las autoridades, que en este caso son estatales, lo hacen de frente y crean un sistema eficiente de transporte colectivo, vamos a seguir haciendo lo mismo. Tal vez podamos medir mejor el espaciamiento de los tiempos en los camiones. Sin embargo, consideramos nosotros que realmente el problema que debemos de enfrentar es tratar de generar troncales, sistemas que van de un punto a otro punto de la ciudad, con sistemas intermedios, tal vez con carriles exclusivos. Eso lo determina un estudio que no ha sido todavía bien manejado, apenas se está manejando, y con alimentadores. Pero si yo, por ejemplo, me tardo 2 horas en ir al parque industrial y vivo en pueblitos, y tengo que pasar por el centro de la ciudad, ¿no? Me resta muchísima competitividad, no solamente en mi trabajo, sino también como persona, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que sí necesitamos es cambiar radicalmente este sistema, eficientarlo como sistema, generar troncales de puntas a puntas en los diferentes lugares y de ahí generar alimentadores. Y dejar de llegar al centro de la ciudad, porque además lastimamos al centro de la ciudad como transporte, ¿no? Otros puntos importantes que debemos de manejar es acercar en nuestras ciudades las fuentes de empleo y a la vivienda. O sea, debemos de crear tiene que haber una especie de lógica, ¿no? Y cercanía, para que rápidamente yo me pueda transportar en una bicicleta, pero si yo también vivo en pueblitos, pues difícilmente voy a llegar en bicicleta hasta el parque industrial. Sin embargo, si yo puedo generar empleo de bajo impacto, no estoy hablando de las fábricas, ¿no? De bajo impacto, que además pymes, etcétera, puedas generar a los centros habitacionales y les doy sus equipamientos, la dosificación de equipamiento, haría que el manejo diurno de cada persona pueda estar en ese lugar y que relativamente se tenga que trasladar a otros lugares. Pero sí tenemos que empezar a modificar ese famoso modelo de desarrollo urbano que hemos perseguido, hacer un reenfoque de ciudad para volver a crear al peatón como centro. Yo creo que lo más evidente de este fracaso en la planeación fue el tema de las casas de Infonavit, que fueron abandonadas, ¿no? Sí, pero hay una relación directa entre el abandono, el transporte, el equipamiento y el empleo. O sea, las construyeron en lugares donde no está ni cerca del empleo, ni claro, nosotros hemos hecho una ciudad muy horizontal y muy difusa y cada vez más lejos de los centros. Entonces, mientras no tengamos centralidades en diferentes partes de nuestras ciudades, mientras más grandes sean, somos más libres. Claro. Claro. Muy bien, estamos hablando sobre la movilidad urbana. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Seguimos hablando sobre el tema de la movilidad urbana. Yo quiero aprovechar aquí a Alfonso porque creo que es un tema que él ha planteado. A veces desde el gobierno se quiere resolver de una forma muy sencilla. Dice, vamos a ciudadanizar. Y se crean consejos, supuestamente con representantes ciudadanos, y termina aquello en cosas muy extrañas, que es nuestra experiencia reciente, ¿no? Sí, lamentable el término ciudadano que se esté manoseando de esa manera, ¿no? Nosotros que estamos desde la trinchera ciudadana lo vemos bastante mal, porque, por ejemplo, vamos a
hablar del Consejo Ciudadano de Transporte, que es con el que hemos estado revisando, ¿no? El 2013 se modificó la ley para crear un Consejo Ciudadano. Se propusieron 11 personas para que formaran ese consejo. Nosotros estuvimos en el anteproyecto de ley. Le dijimos al gobierno, pusimos en la mesa nuestros comentarios de que como estaba estructurado no podía funcionar. No podía funcionar porque estaban las cámaras, había concesionarios, estaba la CTM, propuestas ahí, y de esa manera no veíamos que pudiera funcionar, porque pues no son ciudadanos, hay un grave conflicto de interés en esas personas, ¿no? Y aún sin embargo lo hicieron. Lo que habíamos propuesto nosotros, porque se hiciera una convocatoria y que se eligieran nada más a 3. Convocatoria pública y el que quisiera le entrara y con 3 personas con eso era suficiente, pero no le cambiaron ninguna coma. Entonces perdimos el tiempo ahí, se aprobó el Consejo Ciudadano de Transporte y en el cual entraron gente como un exdirector de FEMOT, entró gente de la CTM, entró representante de los concesionarios, una persona que es miembro, presidente de una fundación, de un ex candidato a gobernador, otra persona que era vicepresidente de una cámara de un candidato a gobernador en ese tiempo, o precandidato. Y entonces obviamente hay un grave conflicto de intereses ahí, ¿no? Entonces nosotros no lo vimos ciudadano, nosotros no interactuamos con él, interactuamos con la autoridad en lo que nos corresponde, sobre todo en la cuestión de los indicadores que estamos calculando, pero se manoseó muy feo lo que es el concepto. Ni ciudadanos ni resultados. No hay resultados. El Consejo Ciudadanos se creó para que fijara las tarifas. Es la única función que va a hacer el Consejo Ciudadano. Y lo que tiene que hacer el Consejo Ciudadano, y está en la ley, pero no se ha aplicado, es que las tarifas de los estudiantes, o sea, los 2 viajes de estudiantes, se integren en la tarifa regular del pasajero regular. Entonces, no creemos que sea bueno que una persona que no tiene hijos en la escuela se le esté cargando el subsidio al estudiante, ¿no? Nosotros propusimos también de que fuera un subsidio focalizado. Hay mucho estudiante que sí puede pagar, y aún sin embargo lo hicieron general, ¿no? Que lo hicieran nada más al estudiante que necesita. Entonces, porque sí hay bastantes que sí realmente lo necesitan, pero también hay bastantes que no lo necesitan. Entonces, no lo hicieron. Hasta ahorita pues está trabado ahí, no se ha cargado el viaje estudiante al pasaje regular. Se está manejando como un subsidio, el gobierno lo está pagando. Los 2 viajes estudiantes se cargan al cobro electrónico, o sea, cuando pasan la tarjeta se hace un reporte mensual y el gobierno está pagando estos viajes estudiantes. Entonces el Consejo Ciudadano pues ahí está, y sin embargo tiene un presupuesto de 10 millones de pesos anuales. Exacto. En algo que no vemos ningún beneficio. Aquí, Alejandro, el gran problema es que estos temas no se aborden correctamente. Pareciera ser que es más un tema profundamente técnico, de estudios, de revisar muy bien experiencias exitosas, de conocer muy bien el entorno, más que de representación de intereses, ¿no? Y generalmente no se abordan así estos temas. No es un tema que se ha evadido, que se tiene que afrontar, que necesitamos que se afronte de una manera adecuada. Porque, como tú dices, hay otros lugares, casos, por ejemplo, como ciudades como Medellín, en Colombia, transformaron su ciudad en 11 años, claro, con un programa y con voluntad política. Exacto. Donde el transporte público fue el eje rector en términos de comunicación con espacios públicos, con equipamientos,
con todo lo que tiene esta red. Y además, el caso de Medellín es mucho más complicado que una ciudad como la de Hermosillo por su topografía. Exacto. Y hace que, por ejemplo, las tarifas diferenciales que comentaba Alfonso era precisamente que decía, con un estudio, la persona que no tiene dinero o que no tiene empleo no paga transporte. Y las personas que sí pueden pagar, pagan muy buen dinero por el transporte. Es decir, hay un estudio diferencial que hace que el subsidio normal pues no se eche a perder, ¿no? Vaya Sino quien que lo necesita. el que lo necesite, que no pague o que pague poco, y el que puede pagar, pues que pague lo que es. Me da la impresión que hay poco recurso público para el tema de los estudios. Como Fíjate que las que- decisiones están un poco como que presionadas por la coyuntura. Fíjate que, por ejemplo, estudios de movilidad y estudios, por ejemplo, para los troncales, que ellos le llaman los BRTs, hay dinero federal para ello, y además hay muchos intereses para poder generar carriles exclusivos, modificaciones de estaciones, financiamiento de los camiones. Todo esto existen y así lo están tomando. Pachuca lo acaba de hacer, en el Estado de México Toluca lo tiene, y nosotros necesitamos empezar a trabajarlo. El problema que nosotros tenemos, por ejemplo, en la ciudad, es que no es la ciudad la que maneja más que el espacio público del transporte. No el transporte lo maneja el Estado. Entonces necesitamos hacer una sinergia y que se plantee de manera adecuada y que la voluntad política pueda tomar decisiones tal vez fuertes Hay para que poder ordenar a arreglar. las instituciones para, con la Es voluntad correcto. política, poder enfrentar Es correcto. condiciones. Es correcto. Claro que vas a tocar muchos intereses, te vas a enfrentar con problemas, pero yo creo que sí hay un tema ahí de concertación y de manejo que se puede hacer. Pero ahí, Alejandro, a veces se llega a cosas muy generalistas. Es que hay muchos riesgos políticos, pero yo veo que todos los que han hecho esas transformaciones les es altamente rentable políticamente, ¿no? Sí, yo creo que es más el miedo, ¿no? O sea, yo creo O que están defendiendo o escondiendo intereses. Sí, yo creo, o sea, yo creo que es mucho el ¿Quién se puede beneficio. oponer pues, al cambio positivo en una ciudad? Hacerla más humana, más transitable, Más sustentable. ¿Quién en su sano juicio? ¿Quién podría debatir que eso no es justo para una ciudad? Yo creo que se tiene que hacer un planteamiento integral, se tiene que manejar el sistema, como te comento, ver el asunto de cómo ahora sí instrumentarlo, porque sí hay apoyos, Claro. sí hay apoyos públicos y privados para efectos de poder llevar a cabo una muy importante encomienda en el caso del transporte público en las principales ciudades de Sonora. Y es urgente además. Y Sebastián, el caso de ustedes que plantean otras alternativas que son más verdes, más sustentables, pues los tienen totalmente fuera de estas discusiones dentro de las instituciones públicas, ¿no? Sí, así es. El trienio pasado presentamos un proyecto ahí de reparación de las parrillas más peligrosas, así le pusimos, de Hermosillo. Las parrillas son las alcantarillas esas que parece parrilla, ¿no? Exactamente. Que están al vertical y que la llanta de la bicicleta cae y ha generado muchos, es un obstáculo según las definiciones de la ley de tránsito, ¿no? Entonces presentamos el trienio pasado y pues a todas las instituciones que están involucradas, creemos nosotros que para resolver ese problema, y no pasó nada, y ya lo volvimos a presentar aquí a esta administración municipal y todavía no pasa nada. Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que la ciudadanización tiene que ser realmente desde la ciudad, desde el ciudadano usuario de las vías de comunicación, en este caso, de la ciudad, y empezar a proponer entre nosotros las alternativas, que hay muchas. O sea, yo creo que falta voluntad. Y si faltan recursos, pues los jalemos de otras partes, desde fuera, o hagamos lo que hacemos cuando tenemos una situación económica para resolver alguna situación urgente. Pues, ¿qué hacemos los hermosillenses, los sonorenses? Pues hacemos una hamburguesada o hacemos algo, pero hacemos algo. Ojalá y resolvemos. Que claro que lo que faltan son recursos, ¿verdad? Y ya Pero como quiera tendríamos más fácil en cómo entrarle el problema, ¿no? Si es cuestión por ejemplo, de mano de obra, si es cuestión de recursos, si es cuestión de algo que no lo es,
yo creo que es más de voluntad, pues entonces ayúdenos, por ejemplo, a tramitar ahí, ¿no? O sea, oye, ¿saben qué? Esta parrilla, pues ya tenemos 5 o 6 gentes que quieren cambiar la parrilla esa, denos el permiso ayuntamiento o gobierno que para cambiarlo, muy pues ya. A veces somos buenos para quejarnos y no nos hacemos cargo de Aquí en nuestro muchas- déficit de ciudadanía. Sí. Nos falta también nosotros organizarnos, ¿no? Y Así demandar y ser más activos, ¿no? Y ahí están las ideas, están las propuestas, están la voluntad ya de los, en este caso de los ciclistas de Hermosillo para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en accidentes, nos están atropellando a ciclistas. Entonces, por ejemplo, Cultura Bike tiene la intención de ayudarles a los ciclistas de Hermosillo a conocer la lógica de las calles para reconocer la situación de riesgo, evitarla y no verse involucrado en ello para terminar en un accidente. Eso es lo que Otro estamos tema haciendo. olvidado es toda la educación, Educación vial, ¿no? así es. Estamos fuera, ¿no? Nadie se encarga de ello. Sí, o sea, no hay a dónde dirigirse y decir, oye, ¿me ayudas en esto? Pues no hay. Y si hay, sí, pero pues y luego te digo cuándo, ¿no? O sea, no. Entonces, yo digo que hay que hacerlo. Ya, hacerlo. Estamos hablando sobre la movilidad urbana. Vamos a regresar en el último bloque con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre el tema de movilidad urbana. Ahora me gustaría que pensáramos un poquito en lo que nos merecemos, no lo que tenemos. Alfonso, tú que has, digamos, atendido muy de cerca el tema del transporte, ¿cuál sería tu ideal? ¿Cuál debería ser el transporte público que debería tener la ciudad de Hermosillo? Bueno, a corto plazo, o sea, de mañana, liberar las 450 concesiones que ya están otorgadas. Para poderse otorgar esas concesiones debió haber un dictamen técnico del ayuntamiento. Quiere decir que sí se necesitaban esas 450 concesiones. Ahorita están trabajando 350 concesiones. Hay 100 concesiones ociosas, de tal manera que si se trabajan ese total, creemos que pueda disminuir esas 30,000 horas que comenté hace rato a 15,000, por ejemplo. Entonces sería ya disminuir, ¿no? Exacto, sería ya disminuir en un 50% ese indicador, ¿no? Estoy hablando nada más a corto plazo. A largo plazo es combatir las inercias que vienen ya de muchos años, ¿no? Inercias de grupos de poder y grupos corporativos que se han adueñado del transporte y que son los que están bloqueando que esto funcione, ¿no? Habría que democratizar totalmente la asignación de las concesiones, ¿no? A quienes tengan mejores capacidades técnicas, administrativas y financieras para ofrecer, ¿no? Ahí lo vemos un poquito difícil porque esas concesiones ya están otorgadas y desafortunadamente la ley dice que son una perpetuidad, no se pueden quitar. Hasta ahorita no hemos visto que en los últimos 15 años, 20 años se haya revocado una concesión. Entonces está muy difícil por ahí, pero creemos que si se libera todo lo que se está ya dictaminado, se podría mejorar muy bien el servicio, ¿no? Y a largo plazo, pues ir contra esas inercias, porque son las que están bloqueando que el servicio se vaya hacia adelante, ¿no? Como debe ser. Y liberar lo que es el transporte a la competencia. Cuando existe competencia, al final del día, el que gana es el cliente final, y en este caso somos los usuarios, ¿no? Entonces, si sigue ese monopolio que tenemos y que nos está haciendo y afectando mucho la calidad de vida, entonces pues se tiene que terminar eso. De otra manera no creemos que pueda funcionar. Sí. Sebastián, ¿cuál sería tu ideal? ¿Hasta dónde, qué es lo que te gustaría que fuera esta ciudad en materia de movilidad? Sí, primeramente que entendiéramos el concepto de movilidad que está centrado en el ser humano, ¿no? Tenemos derecho a ser felices, ¿no? Y tenemos derecho a disfrutar nuestra ciudad y con seguridad y con todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces ya desde el punto de vista del ciclista urbano, pues tener la infraestructura,
las leyes adecuadas que nos protejan también y que nos obliguen también, y un sistema de transporte público que incluya un sistema de bicicletas públicas también que le ayude a despresurizar al transporte para evitar el uso del automóvil en exceso, ya que en un automóvil, según las estadísticas, viaja una persona y son miles de automóviles, ¿no? Entonces, si eficientamos el transporte público y aparte desarrollamos un sistema de bicicletas públicas también, muchas más personas se pueden trasladar con menos uso de, en este caso, de combustibles fósiles que vienen y pegan al medio ambiente, o sea, el CO2, y pues le hace daño a nuestro medio ambiente y genera contaminación, y la contaminación genera enfermedades crónicas, degenerativas, etc. Entonces, el ideal sería que centremos nuestra atención en el ser humano y activamos así a las personas hacia una mejor salud, hacia un mejor estado mental y, por supuesto, pues a relajar un poco también el estrés y el estado de ánimo de las personas que ahorita, en este momento, por todas esas presiones y falta de voluntad de instituciones, tanto públicas o privadas, o quien tenga que hacer las cosas, pues lo único que está haciendo es tapándole el hoyo a la olla express, y pues no sale la presión, ¿verdad? Entonces, así de fácil, es cuestión nomás de cambiar el chip, centrar, ponernos a pensar en el ser humano, pues, ¿no? Darle valor, el valor que se merece al ser humano, y pues de aquí en adelante cambia realmente la perspectiva, ¿no? Que a nosotros nos está pasando, a nosotros los ciclistas nos está pasando, a los que están corriendo por las calles, que lo estamos viendo también, ese es también otro fenómeno, les está pasando, o sea, estamos cayendo hacia la conciencia, hacia el vernos en los zapatos de los otros, ¿verdad? Y la convivencia sana en este caso, estamos buscándola con este tipo de acciones. Así es. Ampliando un poquito, sí, disculpa que la interrumpa. En la ley ya está que los camiones deben de traer racks para bicicletas. Está contemplado. Ahorita nada más en Hermosillo, de los 350 que andan circulando, uno trae racks. Uno nada más. Sí. Por ley lo deben traer todos. Enfrente, racks para al menos 4 bicicletas. Sí, es cierto, es un buen complemento, pues, para terminar la ruta de transporte, ¿no? Utilizas de forma inteligente. Puedes combinarlo, ¿no? Si nos vamos aquí a nuestros vecinos de Tucson, Arizona, por ejemplo, con todo respeto, ya vienen los racks integrados, uno hace la parada, se baja el chofer y sube la bicicleta y sube a uno y ya están todos bien, sí, ok, adelante y continúan. O sea, es un cambio hasta de servicio al cliente, ¿no? O sea, sí, eso también nos hace falta, ¿no? Alejandro, ¿cómo nos podemos acercar a estos casos paradigmáticos como los colombianos, como los europeos? ¿Cómo podríamos desde Hermosillo aspirar a eso? ¿Qué tenemos que mover? Bueno, porque nos los merecemos, pues es claro, una cosa que tenemos que tener claro, ¿no? Yo sí siento que debemos de participar en un nuevo modelo, ¿no? Un modelo completamente diferente, donde, como lo comentaba Sebastián y Alfonso, es el peatón, el centro, ¿no? Pero por otro lado, hay que ver el problema también y resolverlo de manera integral. Tenemos que hacer mezclas de uso de suelo mucho más cercanas a la vivienda, para que éstas empiecen a generarse, no solamente con la bicicleta, ¿no? Sino que también a través de caminar pudiésemos llegar a nuestros lugares de destino, o a nuestra escuela, o a nuestro jardín de niño, ¿no? O al centro de salud, y no tener que tomar un transporte. En el momento en que pudiésemos tomar un transporte público, este debe ser eficiente, no solamente en términos de ruteo o troncales, sino que sea seguro, ¿no? Que tenga un sistema completamente diferente de control y que nos permita a nosotros, a cualquiera de nosotros, subirnos sin ningún problema a un camión. Ahorita, según números del INPLAN, solamente 50% de la población se sube a un camión. Entonces, yo no lo sé si sea tan cierto, pero bueno, el PIMUS lo comenta. Y yo sí quisiera que los transportes públicos fueran como en otros lugares donde pudiésemos subirnos al metro sin ningún problema y llegar a un destino de manera muy eficiente y no tardarnos 2 horas o 1 hora y media para poder llegar a nuestros centros finales. El transporte es un eje muy importante, es un vinculador urbano que nos permita trabajar con nuestros espacios públicos y nuestros equipamientos y nuestras fuentes de empleo. Si nosotros no lo logramos de hacer de manera eficiente, cada vez que nosotros nos tardemos un poco más o nos cueste un poco más hacerlo,
somos menos eficientes y por lo tanto somos menos competitivos. Entonces, aquí ahorita a nivel ciudad, la competencia empieza a ser determinante en términos de invitar a la inversión. Creo que la masa que tiene Hermosillo, o sea, la población que tiene Hermosillo, el crecimiento que promete Hermosillo, es suficiente para poder hacer la implementación de las estructuras de movilidad, de las estructuras de los usos de suelo, del nuevo modelo de desarrollo urbano. Lo único que necesitamos es esa voluntad política para que se haga de manera eficiente, que traspasa los tiempos de una administración tan corta como la es el municipal y que posiblemente pudiese traspasar los tiempos del gobernador o de la gobernadora. Entonces, aquí la idea es que pudiésemos tener un plan, ponernos todos de acuerdo, subirnos todos, participar todos, las instituciones, las organizaciones, el ciudadano en sí, y hacerlo suyo. Como en las otras ciudades que tú comentas, se han hecho con un extraordinario éxito de participación del ciudadano. Así es. Pues para terminar diríamos, el tema de la movilidad urbana que tenemos es muy serio, tenemos grandes problemas, no solamente en términos de contaminación, el costo que tiene la presión en los presupuestos públicos, también estamos viendo que nos cuesta en materia de competitividad, en tema de bienestar de la gente por el tiempo que se pierde. Pero lo bueno es que hay modelos, hay opciones, hay soluciones. Tendríamos que primero cambiar de enfoque y privilegiar más al ser humano, ponerlo al centro de toda la política. Segundo, habría que reordenar el marco legal y el marco institucional para que se pudieran hacer visiones de más largo plazo y más integrales, y tener la voluntad política de romper con estos intereses, porque lo que realmente está echando a perder todas estas oportunidades es el interés de unos pocos que nos tienen secuestrados al interés de la mayoría. De acuerdo, ¿no? Y hay una recomendación para los políticos, es altamente rentable si le entra, ¿no? Claro. O sea, la gente está puestísima. Todos los casos de estas transformaciones han sido muy exitosas para los líderes que la han encabezado. Nos falta un campeón, ojalá que por ahí alguien levante la mano y se atreva, ¿no? El beneficio social es muy, muy fuerte. Así es, enriquece, crea, digamos, una serie de beneficios donde todos ganan y de una forma interesante, ¿no? Muy bien, yo soy Marco Paz, este es el tema sobre movilidad urbana, los esperamos en la próxima emisión.